tiene la habilidad de sintetizar, o sea, resumir o simplificar la verdad bíblica y aplicarla a la vida de las personas para así tomar buenas decisiones y evitar errores tontos. Estas personas hoy funcionan bien como entrenadores, asesores y consultores. Gracias. Esto se oye un poquito como nuestro diario vivir, ¿cierto? Pero eso es lo que nosotros hacemos, es nuestro diario vivir. O sea, cuando nosotros vemos esto es muy bueno en predicadores. Déjenme decirle, el don de sabiduría es muy bueno, porque usted escucha un mensaje de esta gente y puede agarrar un pasaje bíblico y desmenuzarlo y usted dice, wow, qué fácil. Y el pastor allá en nuestra iglesia, ¿cómo se tropieza en el Salmo 91? Esto es muy bueno verlos en evangelistas, verlo en maestros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos que están al frente, por eso hablamos de un don hablado. Entonces, si usted abre la Biblia y usted constantemente también está en la palabra de Dios, tiene una habilidad de llegar donde Julio y decirle, mira, la palabra de Dios dice que eso no lo deberías de hacer, porque déjame explicarte, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, so eso es en cuanto al don de sabiduría. Preguntas o comentarios. ¿Va bien o se quedaron peor? Ahí vamos. Oh, bien. Bueno, cuando hermana Luz hizo así, yo dije, no tengo el don de sabiduría. Muy bien, seguimos con el otro. Ahí también se habla de actuar con sabiduría o solamente de hablar. No, sería también, lo que veíamos también es leíamos creo el de hacer, creo que era usted hermana Luz, ¿verdad? Que lo leía, o era usted en cuanto a hacer o practicar la sabiduría. Eso es hacer, por ende. O sea, y eso se espera, no la persona. Estamos hablando de una persona espiritual. La persona espiritual entiende la palabra de Dios, la reconoce y la puede aplicar. Eso es lo importante. Y en este caso, no solamente basado en el versículo que la hermana Frida leía, sino que también en mi diario vivir y poder hablar a mis hermanos y poner en práctica. ¿Verdad? Lo que yo decía, el ejemplo con Julio. Julio, me parece que lo que están haciendo no es bueno y déjame explicarte qué significa este pasaje. Salud. Muy bien, otra pregunta, dale. Si la persona tiene palabra de sabiduría, pero no tiene, su acción no es de una persona sabia, ¿qué vendría siendo eso? O sea, porque puede hablar, ¿no? Muchos conocemos, pero no actuamos. Si la persona entiende la palabra y no la pone en práctica. Exactamente. A eso podría decir que es una persona inmadura, una persona no espiritual, no sumisa a la palabra de Dios, una persona que no está dispuesta a practicarla. ¿Alguien más? Sorry, Chavi se me notó un profesional con esa cámara. El don de cámara. Ok. O el don de la cámara. Palabra de ciencia o conocimiento. ¿Qué es? Por favor, búsquenme 1 Pedro 4:11, alguien más, Romanos 16:25 y Efesios 3:3. Este también es un don hablado, ¿verdad? Este don pudo haber incluido revelación en el primer siglo. Pero en la actualidad es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra. Ustedes van a escuchar mucho a Pablo hablando de esta palabra o pronunciando esta palabra que es misterio. Siempre usted escucha que Pablo dice el misterio que me fue revelado, el misterio que no se había revelado en aquellos tiempos, ahora se ha revelado. Simplemente es el misterio, o sea, la revelación del Evangelio. ¿Ok? Eso sigue diciendo sobre los misterios de su palabra y que no puede adquirirse aparte de la revelación de Dios. ¿Ok? Eso es en cuanto
el don de ciencia o conocimiento. Es muy difícil a veces cuando nosotros escuchamos la palabra ciencia, lo sentimos como que bien lejos. Por ejemplo, cuando yo lo leía antes decía, esto está como que bien lejos de mí. Pero no está basado una vez más en nuestros propios hechos o nuestras fuerzas, sino que en la revelación de Dios. 1 Pedro 4:11, por favor. 1 Pedro 4:11. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Muy Si bien, alguno, ya, va, para. Si uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. muy bien. Si nosotros vamos a hablar, en este caso, si vamos a aconsejar, si vamos a predicar, si vamos a exhortar, ¿hablamos bajo qué concepto? Bíblico, ¿verdad? Bíblico. No nos podemos salir de eso. Y es ahí donde hay un pequeño problema cuando estamos hablando de este don de ciencia o de conocimiento. No se puede predicar o no se puede enseñar bajo mis conceptos, yo como psicólogo voy a hablar solamente bajo ese concepto. Lo importante es que si acaso yo viniera a hablar como psicólogo, primeramente tengo que estar familiarizado con el misterio que se me ha revelado por medio de la palabra de Dios y entonces enseñar. ¿Qué sigue diciendo Jimmy, por favor? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da. Recuérdese esta expresión. Si alguien ministra, que ministre conforme al poder que Dios da. Perfecto. Acuérdese de eso. ¿Qué sigue diciendo? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Muy bien. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Nada, absolutamente nada puede ser hablado que no venga de la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Y lo otro es que nosotros ministramos conforme al poder, la autoridad, la luz verde que Dios nos da. Pero también el punto de todo eso, aparte de ministrar a la persona, ¿qué se hace al final? Dice glorificar, ¿verdad? Que todo glorifique a Dios. Romanos 16:25 y después Efesios 3:3, por favor. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ajá. ¿Quién me tiene, por favor, Romanos 16:25? Solamente uno, por favor. Dale, Juan. Ajá. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlo tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? ¿Qué nos dice ahí? Que toda la gloria es para Dios, que Muy bien. puede fortalecer. Muy bien. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. No, fíjate bien antes de Jesucristo. ¿Quién expresa la buena noticia? De la Ajá. palabra. Ya, por medio de la palabra, ¿verdad? Buenas noticias. Déjame decirle que si no me equivoco, Juan es el único que no habla de, que menciona evangelismo, sino que habla de evangelizar. Los otros dos evangelios sí dicen la palabra evangelismo, pero cuando nosotros traducimos esta palabra de evangelio, es que, ¿qué significa? No, ¿qué significa evangelio? Noticias, ¿no? Buenas noticias, right? Eso significa el evangelio, buenas noticias. Por eso Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es las buenas noticias, ¿verdad? Él es, por eso en Navidad decimos, Él es nuestra Navidad, ¿verdad? Él es nuestra buena noticia. Ok, si vemos el siguiente punto, quedamos bien en el 2, en palabra de ciencia o conocimiento, ¿queda claro? Daniel. Vengo enérgico. Está bien. ¿No es lo mismo la palabra de ciencia con la de sabiduría? ¿No vendría siendo a la par? Fíjate, si lo buscamos, si lo vemos bajo la definición,
Primero dice que este don pudo haber incluido en el primer siglo. Esto quiere decir que se pega a los apóstoles o va relativo con los apóstoles. Pero esto más que todo, este es más del hablar que el de entender. Creo que palabra sabiduría. Fíjate. Capacidad de entender la palabra de Dios y su voluntad, así como aplicar ese entendimiento en la vida. Este es entender, aplicación, y el otro es hablar. ¿Ya? Hablar la verdad. ¿Ya? Hay una diferencia en cuanto a aplicación en estos dos. Es como más comprender y después sí hablar. Este es más de hablar. Y este ya es más revelado por Dios. Bueno, ambos son revelados por Dios. O sea, los dones no pueden ser en ningún momento pueden ser aprendidos. Ningún don puede ser aprendido. O sea, es una vez más, es como lo que habíamos dicho. Señor, hay muchas personas que quieren el don de discernimiento. He escuchado a varias personas que dicen, yo quiero el don de discernimiento, pero no saben lo que se están metiendo y lo que implica ese don de discernimiento. Porque creen que el don de discernimiento es simplemente, ya nos estamos metiendo en algo casi gnóstico, ¿no? En saber, este misterio, ¿no? Entonces, si realmente entendemos de que ningún don se puede adquirir bajo nuestras propias fuerzas, tenemos que entender que estos dones son revelados, son dados, son obsequiados solamente por Dios, y si Él es el que te da, Él es el que te equipa también para hacerlo, ¿verdad? Y eso es sumamente importante también saber, que Él nos equipa. Incluso la frase que decía ahorita que se recordaran es: cualquiera que ministre bajo la autoridad, olvidé, que Dios nos da autoridad, no recuerdo la palabra. A través de... Ajá, exacto, ya. Eso sí, definitivamente, que nosotros lo estemos utilizando es una cosa. Que nosotros busquemos el don y ponerlo en las manos del Señor para que Él nos use a nosotros para edificar al pueblo es otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí, somos equipados. Lo que Guillermo dijo, que tenía sabiduría y enseñanza, y no lo adquirió. Adquirió mucho conocimiento leyendo, porque ese hombre ha leído mucho toda su vida. Pero la sabiduría es diferente, y en este caso estamos hablando de Dios. Es que yo creo que hay gente que confunde el hecho de adquirir sabiduría en el sentido de madurez, que eso se lo gana uno con los golpes de la vida, o con las regañadas que le pagan a las cositas. Me salió su actuación que puedo. Y el otro es ese aspecto de tener esa claridad de la palabra, donde, o sea, uno puede comprender el texto, pero lo puede traer a la luz y a la vida de las personas. Eso sería. Y el otro es, una cosa es también leer mucho, pero si uno no está preparado con Dios, ocurre lo contrario. Ocurre que la gente termina confundiéndose porque lee demasiado, pero no tiene una relación con Dios, y entonces comienza a leer en su vanidad, tratar de entender las cosas, en sus humanos esfuerzos, y eso no da pie a sabiduría, más bien da pie a orgullo en muchos casos. Exacto. Yep. Muy cierto. También lo otro, creí que ibas a mencionar estas dos áreas también. Está la sabiduría humana, Sí. y está la sabiduría de Dios también, ¿verdad? Y esta la puede tener muchas personas allá afuera, pero esta sabiduría humana De Dios. de Dios solamente el cristiano la puede tener.
una persona no creyente no puede tener. Esto es obvio, Dios da sabiduría. O sea, tenemos varias cosas hoy en día por varios hombres que no cristianos hicieron, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Es como hablaba el domingo acerca de la gracia común. ¿Se acuerda que leíamos en Mateo 4:5? Me parece que Dios hace llover sobre justos e injustos, etc. Esto también ocurre, nos ha dado sabiduría, ¿verdad? Toda esta gente que ha hecho varias cosas por la sociedad, y luego está la sabiduría de parte de Dios también, que es la que nosotros tenemos, o la que en este caso el don también podría tener, ¿verdad? Que viene directamente de Dios. ¿Okay? ¿Algo más? Pastor, ¿los dones, nacemos con esos dones o es que a medida que vamos avanzando en la relación con el Señor y podemos pedirle al Señor dones, Él nos va dando? ¿O? Cuando usted dice nacemos, usted dice simplemente al Sí, nacer, al nacer, o a al venir a nacer. este mundo, a venir a este mundo. Cuando nacemos nosotros nacemos con habilidades. Ok. Nacemos con habilidades. Yo no entiendo todavía por qué los asiáticos, esos niños de 4 o 5 años tocan el piano como que... O sea, no sé. Y lo de nosotros todavía yo tengo que pelear con la mía para que se siente al piano, ¿verdad? Pero hay personas que ya nacen con las habilidades, ¿verdad? Con ciertas habilidades. Sus hijos, los 3, diferentes habilidades. Obviamente, soldado. Mejor. Ya. Él es nuestro héroe. Ya. Entonces, pero cuando nosotros nacemos en Cristo, allí Él entonces nos da ese don. El problema con los dones es de que no lo estamos enseñando correctamente, o no estamos discipulando a la gente y animando a la gente para que los encuentre y los ponga al servicio del Señor. Eso es lo importante. Porque Pablo, no sé si usted estaba aquí en una de las clases que hablamos bastante, incluso David nos hizo unas preguntas acerca de eso, de pedir o de no pedir, etc. Y una de las cosas que veíamos es primeramente que cuando nosotros venimos a Cristo, solamente el Espíritu Santo es quien reparte como Él quiere. Entonces por eso vemos la habilidad, y él ve en 1 Corintios, vemos todo eso también. O sea, hay unos que son estos, otros que son otros. También dice, serán todos pies, serán todos oídos. No, todos tenemos diferente función, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que Danielito hacía precisamente eso, que si nosotros pedimos pedir dones, si nos basábamos en 1 Corintios 13:1, 12 final y 13:1, ¿sí? Donde dice procuren, y tratamos de analizar esa palabra de cuando Pablo dice procuren los mejores dones, pero yo les enseño uno mejor. Entonces la pregunta de Danielito ese día era, ¿será que nosotros podemos pedir los dones? ¿Cuáles son las intenciones que nosotros tenemos para pedir un don? Porque si yo ya tengo 2 dones, o sea, ay Señor, yo quiero hablar en lenguas, Les decía también a los hermanos, y más de alguna vez he hablado también, que conozco personas que sufren todavía porque no han hablado en lenguas, y el hablar en lenguas para ellos significa el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si alguien no ha hablado en lenguas todavía, entonces dicen, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Fuera de contexto algunos textos, pero para contestar más bien su pregunta, resumiendo, es: el Señor reparte como Él quiere los dones, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es practicarlos bajo la voluntad de Él para edificación de Él. Incluso Pablo dice, si usted habla en lenguas, usted se está entendiendo con Dios. No hable, porque no se está beneficiando la iglesia. Mejor preocúpese, y es lo que Pablo, de lo que hablábamos ese día, Pablo dice, mejor preocúpense en buscar los mejores para el beneficio de la iglesia. Pero no hay de que hay uno mejor que el otro. Aquí está el hombre pidiendo el de lenguas, y aquí está hablando el de sanidad. ¿Por qué quiere el de sanidad? ¿Por qué quiere el de sanidad? Porque mira mucha injusticia, porque hay muchos enfermos. Bueno, alguien tiene que levantarse. Si realmente hay alguien que tiene ese,
busque el mejor, pero no para su beneficio, sino para el beneficio del cuerpo, exacto, del cuerpo. ¿Sí le quedó? Sí, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Chino? Toca el piano. Vergüenza. Toca el piano. Está comiendo ahí. Bueno, muy bien. ¿Sigo? ¿O los textos bíblicos los leímos o no? 16, 25, 3, 3. Efesios 3, 3. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ok. Hay otra versión de esa. 3. ¿Esa es Reina Valera? Y hay una nueva versión internacional por ahí. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Ok. O sea, lo que estaba en secreto ahora Yep. ya no es secreto, ya lo reveló. Incluso en los tiempos de los profetas, ¿por qué tenía que haber un profeta? Se necesitaba, porque no había Biblia. Imagínense qué horrible, bueno, yo digo yo ahora por mis tiempos, ¿verdad? Pero imagínense en aquellos tiempos no tener, voy a ver qué es lo que Dios dice, y entonces usted se va a la Biblia. Yo quiero saber el propósito de Dios para mi vida, entonces usted se va a la Biblia. Pero en aquel tiempo, imagínense en el tiempo de silencio, en aquel tiempo entre los profetas mayores, profetas menores y luego donde aparece ya Juan el Bautista, ¿cierto? Un tiempo de silencio en donde Dios, no habían profetas, ya no había nada donde Dios estaba hablando, pero ahora ya tenemos el misterio revelado aquí, ¿verdad? La fe, vamos con la fe. ¿Hay alguien aquí que tiene don de fe? Amén. Ok, muy bien. 2. ¿Qué significa la fe? Dice así: debe distinguirse de la fe para salvación o la fe para perseverar que todos los creyentes poseen. Quiere decir que aquí todos tenemos fe. Si nosotros no tuviéramos fe en Cristo Jesús, no somos salvos. Nosotros, dijo, ¿abu? ¿Abu le dice? Abu, habla. Mira la palabra. Mira, todos tenemos fe en Cristo Jesús. Eso es una cosa. Pero hay otros que tienen una fe, o sea, de aquellos que no se mueven. Sigue diciendo, este don se ejerce en oración y constancia en la intercesión y supone una confianza fuerte e inmovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Y esa gente no se mueve. Por más que usted les diga. Y esa gente son las que se acercan a otros y animan a otros. Ahora, no estoy diciendo que usted no llora y sufre y usted, esto no es nada para mí. No, estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero hay gente así en nuestras iglesias. Hay gente así en nuestras iglesias que necesitamos que esas personas también nos ayuden a nosotros o nos animen y nos pasen, ¿verdad? De esa, no estoy diciendo que nos pasen, no, ¿verdad? Sino ustedes saben a qué me refiero. Entonces Mateo 17:20, ¿qué pasó 17:20? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Gracias. Había un problema con los apóstoles. A los apóstoles Dios les da autoridad, Jesús les da autoridad para sanar, para hacer milagros. Los apóstoles habían hecho tantos milagros ya, habían sanado gente que ya se volvía normal. Ya era algo que ellos hacían, así como cuando usted se levanta a trabajar todos los días. O sea, usted ya ni ora, Señor, despiértame el día de mañana para ir al trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados a trabajar, estamos tan acostumbrados
a despertarnos. ¿Alguna vez a usted no le da esa cosita, esa espina de decir, ¿y si me muero mientras me estoy durmiendo? ¿Usted nunca ha pensado así? Sí. Porque no, nadie... Pastor, de verdad que no. No, ¿sabe por qué? Porque estamos ya programados de que nosotros por naturaleza nos tenemos que despertar. ¿Qué si le digo a usted que bajo la voluntad de Dios está de que Él lo puede matar a usted mientras usted está durmiendo? No nos gusta pensarlo, sin duda. Pero lo que quiero decir con esto es de que los apóstoles estaban tan acostumbrados a hacer esto que llegaron a confiar en sus propias fuerzas. Empezaron a creer en ellos, se volvió esto ya una costumbre. Y entonces muchas veces, en este caso de la fe, pues sí va a ocurrir, sí va a pasar, sí puede, tiene que ocurrir. Si yo tomo un avión ahora mismo y usted llama a su familia y le dice, te veo en tantas horas, te veo más al rato. Estamos tan acostumbrados, eso fue una de las situaciones que pasó con los discípulos, y en algún momento cuando se topan con algo fuerte, algo con ellos que no estaban acostumbrados probablemente a ver, tanto como lo que sucedió en este pasaje, tenemos que ver todo el contexto. Pero volviendo a esta situación, hay hermanos que tienen el don de fe. Tengo fe, pero hay unos que tienen una fe que... En esos días estaba viendo una película que no parece real. Se llamaba Fe de Patata. Oh, sí. Como patata. Ajá. ¿Fe de qué? Fe like potatoes. Fe de la papa. Potatoes fe. Algo así. O sea, potatoes, patata. Ya. No, mentiras, pero me sorprendió porque pues en la película se veía que todo estaba en contra de lo que él quería hacer, lo que Dios le había revelado, y al final él tuvo una buena cosecha de patatas, bueno, de papas, de papas, y eso fue una historia en África. O sea, es una historia real. Es una historia real. O sea, el hombre contra hasta los bancos lo llamaban, diciéndole que sembrara otras cosas, porque no iba a haber lluvia para que pudiera salir las papas, para que pudieran crecer. Y él, contra pronósticos y todo eso, prefirió creerle a Dios, y fue una buena cosecha para él. Muy bien, claro, sin duda. Voy a añadirle un poquito a lo que estás diciendo. Me encontré con esto y me quise compartirlo con ustedes. El don de la fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas. La extraordinaria confianza en las promesas. Increíble, ¿cierto? Y hay veces que se nos olvidan las promesas de Dios. Incluso hay gente que ni se acuerda de ellas. Pero sigue diciendo, las promesas de Dios, el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. Ahorita Norby me decía algo bastante chistoso. Estábamos platicando y me dice, brother, hacer conectes y todo eso, tenemos que hacer conectes con fulano y tal, y fuera bueno conocer al... No al Mayor, no recuerdo, el de Rowdy. Decir, ¿para qué? Dice, bro, porque cuando consigamos nuestro templo necesitamos hacer los conectes. Y a mí me da miedo hasta pensar en eso. Me da miedo. Pero hay personas que hacen, no, ya, en tanto tiempo nosotros vamos a tener nuestro templo y ya, hasta ahí. Fe, promesas, ¿verdad? Y sigue diciendo, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firmeza e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Ejemplos de personas con el don de la fe son los que se mencionan en Hebreos capítulo 11, ¿se acuerdan? Dice, este capítulo, a menudo llamado el Salón de la Fe, como el Salón de la Fama para los que juegan deporte, describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria, que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aquí vemos a Noé. Yo no sé qué loco Noé tuvo que haber sido.
Noé no había llovido. Él no sabía lo que era lluvia. Él no entendía. Le dijeron, va a llover. ¿Y eso qué es? Yo nunca lo he... Va a llover. Va a llover. Si Dios dijo, voy a hacer. Y no fue una semana que se pasó trabajando esta cosita. Y encima de eso la gente, loco. ¿Qué le dijeron a este tipo? Loco. ¿Con quién le digan a usted, mire, eso fuera bueno esta promesa, que me dijeran, mire, tengan cuidado porque mañana va a llover mangos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? De unas cuantas cajas allá afuera de la casa, preparadas, pero Señor, que sean bien verdes. Nunca ha sucedido. Noé, dice, aquí vemos a Noé pasando 120 años construyendo un barco. ¿120 años? ¿120 años? 120